hackers maliciosos, fugas de datos o conocidos con malas intenciones y una venganza. Hay gente afuera que usará la información que no puedes evitar dar allá afuera para sacar provecho de tu situación financiera o de algún otro modo. Y evitar que puedan hacerlo es más fácil de lo que crees. En este video mostraré 5 formas fáciles de aumentar tu seguridad al punto de volverte prácticamente inhackeable. Es que en realidad no existe tal cosa como ser inhackeable, solo eres muy seguro. Y comencemos con el primero, y este es el que argumentablemente debes de seguir. Sí o sí, si tomas algo de este video, que sea este. Te lo digo desde ya, para evitar que te pase a ti lo que me pasó a mí. Pues verán, cuando era un pequeño, solo me interesaban los videojuegos y no muchas otras cosas, sinceramente hablando. Así que cuando obtuve mi Xbox 360 y empezaron a utilizarse las cuentas en línea para poder hacer cualquier tipo de cosas, la compra de microtransacciones, los juegos aquí, los DLCs, todo eso, francamente hablando yo estaba muy emocionado, pero en ese entonces no sabía ni queso de lo que tenía que hacer y en ese momento no tenía correo electrónico. Así me tuve que hacer uno. Terminé comprando un juego y terminé disfrutándolo un montón, como se podrán imaginar. Cuando de repente mi vieja consola, el Xbox 360, tenía un pequeño problema. ¿El aro rojo de la muerte le suena a alguien? ¿No? Así que esa consola se murió. Y para el momento en el que obtuve un reemplazo, tuve que recolocar mi cuenta nuevamente, mi cuenta de correo. Pero hubo un pequeño problema. Olvidé mi contraseña. Así como mi cuenta de correo en general. Y gracias a esto, me di cuenta de que debo tener todas mis contraseñas, en plural, en un lugar seguro. Y uno en el que pueda yo acceder, y de preferencia que nadie más pueda hacerlo. Y agradecidamente, hoy en día es muy fácil hacer esto utilizando un gestor de contraseñas, que es algo que aprendí rápidamente, que no solo te ayuda a guardar tus contraseñas, te hace más rápido a la hora de llenarlos. ¿Quién tiene que escribirlos cuando simplemente puedes hacer copy-paste? Francamente hablando, para cuando yo descubrí eso fue un cambio de juego por completo, me evitó tener muchos problemas. Y si tuviera que yo dar recomendaciones, diría rápidamente Bitwarden, que francamente hablando es un servicio muy accesible y muy bueno, gratis y de código abierto. O si no te gusta, ProtonPass es una alternativa bastante viable y ambos son confiables desde mi punto de vista. Los links para todo lo que voy a mencionar están aquí abajo en la descripción. La siguiente tarea es relativamente más simple que la anterior y se relaciona mucho a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los clubes exclusivos? Bueno, generalmente es por invitación, pero algunos, solo algunos, lo hacen a base de contraseñas y aparte estar en la lista para que te puedan dar esta misma. El giro de la trama es que el anterior cambia diario. Bueno, este principio puedes aplicarlo tú mismo en prácticamente todas tus cuentas que tengas allá afuera, con lo que se le llama la autentificación de 2 factores. Y si tuviera que yo dar recomendaciones, específicamente hablando, recomendaría Aegis de Android o Raibo de iOS. Dado que no conozco muchas alternativas, puede que pueda buscar un poco más, pero generalmente hablando estos son los que yo he usado personalmente y puedo decir con mucha tranquilidad que son muy buenos. No usen Google Authenticator. La siguiente tarea tiene un pero muy importante. Pues esto me recuerda a la época donde tenía una sola computadora para 3 personas en una sola casa. Y esto, como se podrás imaginar, solo trajo problemas grandes. ¿Alguno de ustedes les ha tocado descargar más RAM? ¿No? ¿Solo a mí? Así que tomando esto en cuenta, el uso de un antivirus hoy en día es necesario. Específicamente hablando si usas Windows. Aunque hoy en día Windows Defender es extremadamente bueno y francamente hablando es suficiente para la mayor parte de las personas. Si quieren sentirse un poquito más seguros, gastando un poco más de recursos en su computadora, usen un antivirus gratuito como Bitdefender o algún otro que tenga una buena reputación. Es cuestión de buscar y ver qué les gusta a ustedes. La siguiente tarea se relaciona fuertemente a lo anterior, y esto tiene que ver mucho con instalar cosas. Pues la mejor manera de explicar esto es con este meme. Aquí el que dice, esto es mucho poder, demasiado poder. Dado que una cuenta en general en Windows, especialmente la que venía por defecto en su sistema, es una cuenta de administrador. En otras palabras, tienes el poder de instalar, de remover, de hacer lo que se te dé la gana con tu sistema. Y francamente hablando, no necesitamos esa clase de poder para el uso del día a día. Así que usar una cuenta de usuario regular, en otras palabras, una que no tenga acceso a hacer todo lo mencionado anteriormente, hará que tengas una seguridad superior y francamente hablando no habrá mucha pérdida en la experiencia de usuario a menos de que seas el tipo de persona que le gusta instalar cosas a diestra y siniestra, lo cual hace que sea particularmente más molesto instalar cosas, pero francamente hablando
no necesitas hacer eso. Y finalmente, esta tarea es un poco graciosa, dado que me recuerda a la época donde estaba en la escuela preparándome para una presentación con otros 4 sujetos. Resulta que uno de esos 4 sujetos, él tenía la presentación y nunca la pasó por Cloud. Así que, como se podrán imaginar, al terminarlo todo al final y solo tener una sola persona que hizo toda la presentación y nunca nos pasó la copia, ya pueden ver un poco hacia dónde estoy yendo, ¿no? Bueno, no podíamos hacer mucho, así que tuvimos que esperar de una manera cósmica. Reprobamos. Así que, gracias a esa y otras varias experiencias, que tener un respaldo de documentos importantes, los importantes, aquellos que de tu vida depende de ello, es necesario, especialmente siguiendo la regla 3, 2, 1. Mi brazo desapareció. Ahí está. La cual dice 3 copias del mismo documento en 2 lugares diferentes, uno de ellos fuera del sitio. En 2 palabras, en el cloud o algo por el estilo. Todo esto con el fin de evitar que tengas un compañero responsable que te haga quedar mal. Pero por alguna razón, a veces cuando intentas hacer las cosas bien, llegan a pasar cosas como esto. Sí, voilà. Y ya no puedes acceder a Windows por alguna razón. Pero déjame decirte algo. La mayor parte de tus archivos buenos no se pierden. Y los puedes salvar fácilmente usando una herramienta gratuita que puedes llegar a poner en una bill USB. Además de hacer otro millón de cosas. Y si quieres saber más de esta herramienta, te recomiendo ver este video que está justo aquí para que le des un vistazo.